Ok chicos, bienvenidos a otro video para el canal. El día de hoy estoy grabando el video en vivo, lo que significa que también me encuentro en streaming en este momento. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar el Tibia Observer, todas las cosas que tiene el Tibia Observer y también por supuesto cómo instalarlo. Lo primero que nosotros necesitaremos hacer es dirigirnos a nuestra página web en tibia.com y ahí meternos dentro de nuestra cuenta. Una vez nosotros hagamos esto, nos va a salir básicamente lo mismo de siempre. Bienvenido a tu cuenta, los días de premium que te quedan y nosotros le damos a Manage Account. Una vez que le damos a Manage Account, lo único que veremos de hacer es irnos un poco más abajo a la sección de Tibia Observer. Una vez aquí, nosotros vamos a poder ver el link para descargarlo. De momento solamente está disponible para la Play Store. Sin embargo, más adelante va a estar disponible también para la Apple App Store. Esto va a ser también para los iPhones y los iPads. Pero de momento solamente para Android, tanto para los teléfonos como para las tablets Android. Nosotros básicamente abrimos este link desde nuestro teléfono o desde nuestra tablet y vamos a poder instalar la aplicación. Luego, una vez que nosotros hayamos instalado la aplicación, solamente le damos a Connect. Esto nos va a dar un código de 5 dígitos, ¿ok? Nosotros, si nos vamos a nuestro dispositivo móvil, vemos cómo dentro del mismo dispositivo nos pide específicamente estos números. Entonces yo lo voy a colocar acá sin poner en riesgo mi aplicación, o sea mi cuenta, porque a través del Tibia Observer yo lo estoy vinculando a mi cuenta, pero está hecho de tal manera que a pesar de que otra persona tenga mi cuenta, por ejemplo, por algún error o por algún efecto malicioso, tenga mi cuenta dentro de su teléfono, no va a poder hacer absolutamente nada de mi cuenta. Tibia Observer es solo para observar, solo para ver. No es para más nada, solamente nos va a informar. Es con motivos exclusivamente informativos. Entonces aquí colocaremos el código que me ha dado antes. Le daremos a continuar. Y aquí nos pide cierta información que nosotros queremos recibir. Me interesa, que es este de aquí arriba, me interesa recibir notificaciones acerca de eventos busteados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, doble loot. Por ejemplo, Rapid Respawn o doble experiencia. Me interesa recibir notificaciones con respecto a eventos de mundo. Por ejemplo, de Borga, por ejemplo, el Oktoberfest. Por ejemplo, también puede ser el evento de Chill Frost, que se acerca pronto. Le damos a continuar, si me interesa. También te dice si quieres recibir notificaciones con respecto a los news tickers. Los news tickers son estos textos pequeñitos que están en la parte de arriba de la página web de tibia.com en las últimas noticias. Salen 5 líneas de textos pequeños que básicamente dan como noticias muy concretas. Por ejemplo, si se va a tardar más el server safe, unos cuantos minutos, etcétera. Mientras que las noticias más importantes, que son las notificaciones de las noticias, son los artículos ya más grandes que salen en la página web. Por ejemplo, un Summer Update, por ejemplo, algunos outfits nuevos o algunas monturas nuevas. Todo esto sale en forma de noticias y se refiere a esto el segundo botón. Le damos a continuar y ya aquí básicamente habremos tenido todo listo. Nos da algunos links bastante útiles de cómo podemos utilizar mejor la aplicación para setearla mejor, pero básicamente no lo necesitamos porque eso se los voy a enseñar yo en este momento. Una vez que ya salga el botón de finalizar, sencillamente le damos clic. Una vez que ya salga esto, tenemos aquí las cosas que van a... las cosas que podemos hacer en esta aplicación, en pocas palabras. En la parte de arriba nos va a salir cuál es la criatura busteada del día. Esto aplica por supuesto para todos los servidores. Tenemos en el primer botón las raids. Aquí nosotros podemos configurar si queremos que las raids anunciadas, y es muy importante este término, las raids anunciadas, ¿ok? Que las raids anunciadas salgan en nuestro teléfono. Por ejemplo, a mí me interesa las raids más importantes, como por ejemplo, como yo en mi personaje ya tengo descubiertas todas las zonas del mapa, las 19 zonas del mapa, entonces me van a salir todas estas 19 zonas. Entonces yo quiero, por ejemplo, que me salga cuando vaya a haber alguna raid en Bandura. ¿Por qué? Porque en Bandura puede salir tanto Ferumbras como Morgaroth.
También quiero que me salga en Roshamul para Gasbaran. También quiero que me salga Gazaragoth, perdón. También quiero que me salga en Svargrond, que en este caso está escrito como Hrodmir, que es para Gasbaran en este caso. Y también quiero que me salga en Edron, ¿ok? Que esto sería para Orshaval y Morshaval. Entonces, estas son las que más me interesan de momento. Le doy a siguiente. Quiero que me dé una notificación a mi teléfono cuando vaya a salir una raid en Edron o en Bandura o en esta zona en específico. Quiero que me dé otra notificación a mi teléfono 45 minutos después, cuando ya se revele la subárea, como por ejemplo Karos, que es donde sale Ferumbras, que es la citadela de Ferumbras. Por ejemplo en Edron Surroundings, que es donde sale Morshaval y Orshaval. O por ejemplo en Goroma, que es donde sale Morgaroth, ¿ok? Y quiero que también cuando inicie la raid me dé otra notificación que me diga cuál es la raid en específico. A este lo voy a llamar voces grandes, ¿ok? Y lo voy a tener guardado, pero también lo puedo desactivar, porque como no va a salir de aquí a 2 o 3 meses, de momento lo voy a desactivar y cuando se acerque la fecha de que salgan estos voces, lo vuelvo a activar. Ahora voy a hacer uno para todas las áreas, ¿ok? Y que siempre me diga todo. ¿Por qué? Porque me interesa mantenerme informado de los voces que hay en Peloria. O sea, poner Peloria voces. Una cosa muy importante, si yo tuviese un segundo char con zonas descubiertas de otros servidores, por ejemplo de Antica o por ejemplo de Bunira, también me saldría esto acá. Me saldría al momento de añadir algo, en vez de solamente Peloria, me saldría otro servidor. Perfecto. Ahora que tengo esto, fíjense, me sale todas las raids del día. Fíjense cómo me sale, por ejemplo, que hace 31 minutos en Peloria se reveló una subárea dentro de Abdendriel, lo que significa que dentro de 14 minutos me va a llegar una notificación diciéndome dónde va a caer esta raid, ¿ok? Perfecto, eso es con respecto a las raids. Ahora con el Charbazar, muy importante. Si yo quiero que haga raro, ¿ok? Y me interesa comprarme un personaje en alguna zona en específico. Por ejemplo, me interesa comprarme un personaje que esté únicamente, de momento, únicamente en Nefera, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero jugar con mi amigo Meadek. Entonces aquí agarro y busco Nefera. Perfecto. Me interesa un personaje por lo menos nivel 250 que sea Sorcerer. Solamente Sorcerer. No me interesa lo demás. Pudiese también escoger Sorcerer y Druida, pero de momento solamente me interesa un Sorcerer. Y me interesa que tenga por lo menos Magic Level 80. Como mínimo, ¿ok? Como mínimo. Perfecto. Ahora yo quiero que me mande una notificación, o sea, que mi teléfono suene al momento que esto ocurra, que haya una nueva auction, una nueva venta de un personaje en el bazar, ¿ok? Entonces a este le voy a llamar suscríbete a Meadek. Y listo, ¿no? Suscríbete a Meadek. Suscríbete a Meadek. No me dejó claro porque tiene la tilde. Suba Meadek. Perfecto. Pero también me interesa de repente, para yo traérmelo a mi mundo, una categoría, ¿ok? Me interesa un personaje que esté en todas menos en Optional PvP, porque son las que pueden ir hasta Peloria. No solamente eso, sino que me interesa que sea de un mundo amarillo. Entonces sería Protected, ¿ok? Un mundo amarillo. Initially Protected sería un mundo verde, ¿ok? Y Not Protected sería básicamente Suna o Sunera. Me interesa un mundo amarillo, ¿ok? Y todos los mundos que cumplen con estas condiciones que están acá, ¿ok? Entonces, perfecto, un mundo amarillo. Me interesan todas las vocaciones. Un mínimo de level 150. Y listo, perfecto, genial. No me importa, tal, que me mande una notificación. Perfecto. Incluso puedo poner para que no me mande una notificación, sino que dentro de la aplicación, cuando yo la abra, pueda verlo. Solo cuando yo abra la aplicación, ¿ok? ¿Cómo voy a llamar a este? Char nuevo. Busco un char nuevo, ¿ok? Estoy buscando. O sea, ahorita no me interesa lo de Meadek, sino que me interesa buscar un char nuevo. Y yo al echarme para atrás, fíjense, todos estos personajes me salen. Entonces posteo hace 8 horas, hace 8 horas, hace 8 horas, hace 8 horas y así. Salen todos estos personajes que cumplen con las condiciones que yo quiero. Ahora, yo aquí no voy a poder meterle Tibia Coins, ni mucho menos. Para yo poder meterle Tibia Coins tengo que abrir el link donde dice View Auction. Y aquí me tengo que loguear en mi cuenta y puedo ver ya el char más a detalle, ¿ok?
Excelente por esa parte. Ahora nos echamos para atrás. Las noticias. Esto ya lo habíamos hablado antes. En pocas palabras. Si quieres que te salgan las noticias y los news tickers. Los news tickers suelen ser cosas de fansite, ¿ok? Fíjense por aquí, hablan de Tibia Magazine, hablan de Tibia Home, hablan de que va a haber un server safe que va a durar más tiempo y hablan también de Tibia Live y Tibia Adaptor, ¿ok? Pero también a veces salen cosas importantes, como por ejemplo el día de hoy que salió lo del Tibia Observer. Entonces a mí en particular, ¿qué me interesa? Pues que todas las noticias me las diga. Si me interesase que no me dijese los news tickers, perfecto, no me los dice y fíjate que no hay nada. Actualmente es que no hay nada, ¿ok? ¿Qué más podemos poner acá? Cosas muy interesantes, mini world changes, ¿ok? Yo tengo varios personajes en distintos mundos. ¿Qué son los mini world changes? Cuando nosotros estamos, ¿ok? En un mundo, por ejemplo, Peloria, y yo quiero ver qué cosas están activas en ese mundo, quiero ver si está Yasir, quiero ver dónde se encuentra, la Nightmare Island, o quiero ver, por ejemplo, si está Bibi Bloodbath, son distintos world changes, o por ejemplo, si puedo matar a los minibosses de Devo Borga, en este caso, pues me salen en una cartelera que se encuentra en la Adventurers Island. Nosotros ya no tenemos que ir a la Adventurer Island. Lo podemos checar en nuestro teléfono, así de sencillo. Le damos a Peloria, que en mi caso es el que más me importa. Y aquí seleccionamos los que nos interesan. En Peloria en verdad me interesan todos. Perfecto. Yo aquí voy a poner que me lo diga, que me mande una notificación todos los días a las 10 de la mañana. Se va a llamar Peloria. Perfecto. Pero también me interesa hacerme dinero en Bunira, por ejemplo. Entonces le voy a pedir que me escriba, o sea, que me mande una notificación cuando en Bunira esté la Fury Gate. Cuando en Bunira también esté, por ejemplo, Noodles is Gone, que es como puedes obtener la Queen's Doll. Y que me diga, por ejemplo, cuando se encuentra Yasir, que es Oriental Trader. Básicamente puedes interesarte en todas, como puede que te interesen un par. Aquí lo seleccionas, yo voy a ponerlo para que solamente me salga cuando yo le dé dentro de la aplicación. Y voy a poner Bunira dinero. Dinero. Y listo, ¿no? Confirmar. Perfecto. Ahora me sale en Peloria, de unir a ninguno de los que seleccioné estaba, así que sin problemas. El forum, este es muy importante porque en el forum me va a aparecer cuando alguien me responda a alguno de los threads que yo creé. Los threads se refiere a los posts en el forum. Yo creo algo en el forum, oigan chicos, para que sepan, estoy vendiendo tales objetos, por ejemplo en el forum de trade, y yo aquí selecciono. En la sección de comunidad quiero que me llegue una notificación. En la sección de support le escribí a Zipsoft diciéndole, Zipsoft, tengo un problema con Tibia, tengo este bug que lo acabo de encontrar y no me funciona esta shit. Entonces en la sección de support lo coloco y me va a salir cuando alguien me responda a mi post en el forum. Me va a hacer una notificación. La parte de trade, como les dije, estoy vendiendo tales objetos. Excelente. En los world boards, si de repente pones, si estás en War, por ejemplo, y pones, hemos matado a tales personas y tal, ¿quieres que te llegue una notificación cuando te respondan? Perfecto, lo colocas aquí. Y adicionalmente también un CM tracker. Cuando un community manager responda algo dentro del foro, lo que sea, te va a salir una notificación también, a quien sea. Esto va, el CM Tracker aplica a cualquier persona, ¿ok? No para que te respondan a ti, sino a cualquier persona. Así que me va a aparecer nada más hace 12 horas cuando un Game Master de hecho respondió a otra persona. Entonces aquí me sale ya la respuesta del Game Master en la página del juego. Pero si se fijan, yo no estoy logueado en mi cuenta en la página del juego. Así que esto solamente aplica, como les digo, para observar, ¿ok? Ya después, para loguearse, es otro proceso. En eventos, aquí nosotros tenemos que seleccionar cuáles eventos me interesan. Me interesan los eventos de mundo, por ejemplo, el Oktoberfest, por ejemplo, me interesa el First Dragon. Entonces me va a aparecer. Me interesan los eventos Boosted, que es el de arriba. Me interesa cuando esté doble loot, rapid respawn o doble exp. Y listo. Otras cosas que también podemos colocar son, por ejemplo, las casas, ¿ok? Las casas, que es en la parte de abajo. De último voy a explicar lo que sería el offline training. Si me interesa, por ejemplo, una casa en Peloria en específico. Me interesa en Thais, ¿ok? Que sea una guild hall. Y me interesa específicamente la guild hall que se llama Snake Tower, ¿ok? Que actualmente está ocupada. Quiero que me diga
cuando cambia de dueño, ¿ok? Porque, por ejemplo, una persona que lo tiene ahorita puede que no me lo quiera vender a mí, pero que me lo diga cuando cambie de dueño para entonces contactar con ese dueño. O que también me diga cuando la casa está disponible a la venta. Perfecto. Entonces pongo Thais Peloria Guildhalls. O también me interesa, por ejemplo, añadir acá en las casas, cuando en Antica esté una casa disponible en Edron, pero solamente quiero saber cuándo cambian de dueño, ¿ok? Cuando cambian de dueño. Y quiero que me mande una notificación. Cuando estén a la venta, no, solo cuando cambian de dueño. Y no me interesa ya lo de Peloria, ¿ok? Lo puedo desactivar y activar cuando me dé la gana. Lo puedo desactivar y activar cuando quiera. Pero fíjense, ¿ven? Aquí me sale que está disponible, ha cambiado el dueño de una casa en Edron, ¿ok? Y esto fue hace 9 horas. Ahora, para el offline training, para optimizar tu offline training, para hacer que cada vez que tu barra, que me refiero a esta barra que se encuentra acá, esta barra de offline training, ¿ven? Esta barra que se encuentra aquí, y lo estoy mostrando ya en la pantalla del juego. Esta barra de offline training, cuando esté repleta, quiero que me lo digas. Quiero que el juego me diga, oye, ya puedes ponerte a entrenar con tu personaje durante 12 horas seguidas. Esto ocurre una vez al día, cada 24 horas exactamente, después de que tú lo pones a entrenar. Eso me interesa con Mirius, ¿ok? Me interesa con Mirius. Me interesa que cuando esté llena ya la barra, o sea, cuando esté lleno esta barra roja, que me mande una notificación. Pero para estar seguro ya, fíjense, aquí abajo me acaba de salir una nueva raid que va a ser en Draconia, ¿lo vieron? Me apareció en la parte de abajo de la pantalla, me va a aparecer una raid nueva en Draconia, como les dije hace 14 minutos. Cuando falten media hora para que esté lleno también me interesa, pero ya 1 hora y 6 horas es demasiado. No me interesa que me escriban en ese momento, así que lo completamos. Y se va a llamar Mirius. Entonces también lo puedo hacer para otro personaje, de repente para este que es un RP, quiero que me diga cuando esté lista la barra y ya, más nada, ¿no? Se va a llamar Bellolight, puedo desactivar el de Mirius, nada más, dejar nada más el de Bellolight y listo. Entonces cuando ya tenga la posibilidad de ponerme a entrenar offline con ese personaje, me va a mandar una notificación. Genial. Nos quedan un par de cositas más por mostrar. Los favoritos. Aquí yo puedo seleccionar 2 personajes, ¿ok? Y me va a decir cosas interesantes con respecto a estos personajes. Me va a decir, por ejemplo, si el char está online, si está offline training, y si está offline training, si tiene la posibilidad, ¿ok? De ponerse a hacer offline training completo y se agarró las recompensas. El reloj verde significa que puedes entrar al personaje y vas a poder ponerte a entrenar durante 12 horas seguidas. Offline training, claramente. El círculo verde, el círculo que tengo aquí de Mirius, me dice que estoy online con ese personaje, cosa que efectivamente lo estoy con ese personaje online. Mientras que esta medalla con la X significa que no he agarrado mi reward con este personaje, ¿ok? Aquí podemos ver que tengo una notificación en raids. Al acercarme me dice hace 1 minuto que va a aparecer una raid en Draconia, en Abdendriel. Dentro de 15 minutos va a empezar esta raid, por lo cual me da tiempo suficiente como para ir corriendo hasta Draconia. Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, aquí en la parte de arriba me va a decir si quiero recibir notificaciones y me va a decir cuáles cuentas tengo vinculadas. Me dice solamente la primera y la última letra y cuál es el servidor al que está conectado. Pero yo puedo tener hasta un máximo de 3 cuentas a la vez en la misma aplicación, ¿ok? Así que en pocas palabras, esto es todo lo que tengo para enseñarles del Tibia Observer. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Agradezco mucho también a los chicos del chat por haber acompañado durante toda la explicación de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Para mí, honestamente, el Tibia Observer va a ser una nueva manera de jugar Tibia. Esto nos va a permitir muchas cosas. Abre muchas puertas a que, por ejemplo, nunca nos perdamos un Ferumbras. Abre muchas puertas a que no importa qué hora salga, por ejemplo, Morshaval, siempre puedan fastidiarnos el Morshaval. Y a que las personas que están interesadas en la casa de bosses más grandes del juego, por ejemplo Gazaragoth, o por ejemplo Gazbaran, o por ejemplo Morgaros, nunca se pierdan ni un poquito de estas cosas del juego. Así que chicos, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse, darle like al canal y por supuesto también déjenme en los comentarios lo que ustedes piensan. Se les quiere muchísimo y hasta la próxima. Un abrazo. Bye.